A continuación, Minuto a Minuto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 3 en punto de la tarde. Bienvenidos a Minuto, nuestro programa de entrevistas y análisis aquí en Radio Monumental. El lunes anterior lo había anunciado Noticias Monumental, el martes lo confirmó el Consejo de Gobierno, el nombramiento de don Carlos Robersi, hasta ese día vicecanciller de la República, que fue juramentado el martes anterior como nuevo ministro de Comunicación. Don Carlos es periodista, es experto en comunicación política, fue jefe de prensa durante la campaña de la presidenta Chinchilla, es un hombre que se lleva muy bien con la mayoría de medios de comunicación y con muchos periodistas, debido a que le dio clases a algunos de ellos. En su momento tuvo un programa de radio junto a don Rolando González aquí en Monumental y en Radio Reloj anteriormente, que se llamaba La Hora que Ortiga, es decir, fue compañero además de empresa de algunos de nosotros, y ahora llega al Ministerio de Comunicación, un ministerio bastante complicado. Bueno, no es un ministerio porque no tiene cartera, es un ministro sin cartera, en una oficina bastante complicada, debido a por supuesto los retos que enfrenta en comunicación el gobierno de la República, que ha enfrentado durante esta administración. El primer ministro de Comunicación fue don Roberto Gallardo, después se cedió la oportunidad a don Francisco Chacón, quien renunció en ese entonces a su curul en la Asamblea Legislativa para dedicarse al Ministerio de Planificación de Comunicación, pero en caso de Carlos Robersi es el primer periodista durante esta administración que llega a ese cargo, tal como lo había solicitado el Colegio de Periodistas. Por otro lado, es un ministerio que no había existido antes, sino hasta el gobierno de don Óscar Arias Sánchez. En ese entonces fue la ministra Maya Antillón quien asumió ese papel, y es por supuesto quien tiene la relación con los medios, pero además de comunicación interinstitucional, es decir, quien comunica prácticamente los mensajes de las diferentes oficinas de gobierno. Don Carlos, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Randall. Primero, nada más una aclaración histórica. Dos periodistas hemos sido ministros de Comunicación. Armando Vargas fue ministro de Comunicación, se le dio rango ministro de Comunicación durante la administración de Luis Alberto Monge, 82-86. Y lo otro era para contarle como anécdota, ahora que usted hacía una presentación, que un día de esto me encontré un guarda oficial de un banco del Estado y me decía, mire, yo lo he visto, lo conozco, no sé, me dice, y yo pensé que era porque había sido vicecanciller y tenía una exposición alta. Al final me dijo, no, ya sé, porque me acuerdo de un programa de radio que usted tenía que llamar a La Hora que Ortiga. Entonces, realmente mi vida alrededor del periodismo ha sido muy fuerte, muy potente, y soy un apasionado, y por eso me he dedicado a la tarea del periodismo, y me he dedicado a ser profesor de periodistas, y ahora tengo la oportunidad, gracias al honor y a la confianza que me deposita la señora Presidenta de la República, de dirigir este ministerio. Don Carlos, yo le decía ayer cuando conversábamos vía telefónica para coordinar esta entrevista, se lo dije en chota, pero uno lo puede aplicar verdaderamente. Le dije que no sabía si felicitarlo o darle el pésame. Esto porque usted viene de ser vicecanciller de la República, un puesto que requiere muchísima coordinación en temas de política exterior, que lo lleva a diversos foros en el exterior también, no por pasear, digamos, sino por representar al país en foros internacionales, ¿verdad? Y cambia en una situación de último año de gobierno, donde la popularidad de la presidenta Chinchilla está en el punto más bajo de la administración, donde además se tiene que enfrentar a los problemas de comunicación admitidos por el propio gobierno de la República, y entonces no es una tarea fácil. ¿Cómo la asume usted, don Carlos? Mire, primero que cuando uno decide acompañar a un líder político, una lideresa, como en este caso doña Laura Chinchilla, la decisión es para ayudarle a ella y no para establecer las satisfacciones o los intereses particulares, son los intereses del Estado, y uno es colocado y considera que tiene que ser colocado donde la presidenta lo
presidenta consideró al principio que yo asumiera un rol en la Cancillería de la República. En estos 3 años termino una profunda satisfacción del trabajo realizado. Ahí está, digamos, una agenda internacional que hemos desarrollado importante. Hemos sido realmente un punto alto en la agenda del gobierno, y realmente me siento muy satisfecho, y la presidenta ahora consideró que era el momento que le ayudara en otra posición, y lo estoy haciendo exactamente con la misma pasión. Efectivamente, probablemente esta semana tendría que haber estado en Indonesia en la cumbre de este foro de cooperación entre los países de América Latina y el Asia Pacífico, y probablemente ha sido una experiencia interesantísima, porque no creo que vuelva a tener la oportunidad de ir a Bali, pero terminé hoy en Santa Cruz de Guanacaste, acompañando a la presidenta de la República en la inauguración de una de las muchas obras que ha hecho este gobierno, y me siento exactamente igual, y cuidado si no, le digo con toda sinceridad, muchísimo más satisfecho de estar acompañando a la presidenta de la República en este esfuerzo de cerrar, digamos, la labor de gobierno de estos 4 años. Don Carlos, ha existido una culpa en primera instancia de don Roberto Gallardo, cuando fue el primer ministro de Comunicación de este gobierno, y posteriormente don Francisco Chacón, señalando en algunas ocasiones, bueno, sí hubo un problema de comunicación del gobierno, digamos que ha sido lo constante en esta administración. Suponemos, aunque lleva 2 días en el cargo, que ya existe un mapeo general, por lo menos, de cuáles han sido los problemas y cuál va a ser, digamos, las primeras medidas a tomar precisamente para corregir esos problemas, don Carlos. Bueno, en eso estamos trabajando. Efectivamente es muy poco tiempo para poder tener ya un diseño, y en este momento incluso estamos en una reunión de trabajo para ver, digamos, esos detalles. Yo pienso que aquí hay varias cosas, Randall, que hay que analizar y que los costarricenses tienen que ver. Primero, que venimos un gobierno que arranca en mayo, pero que venimos con una percepción negativa de los ciudadanos de hace muchísimos años, de la función pública, de los políticos. Viene un sentimiento más que de nostalgia, de frustración de las y los costarricenses por los problemas o casos de corrupción que se han presentado en el país. Y entonces hay como una insensibilidad por un lado, hay una desconfianza muy grande de las y los costarricenses hacia la función pública, hacia la obra pública, hacia el trabajo público, y entonces el gobierno arranca ya con esa insensibilidad, tomando en cuenta otra cosa. Este es el primer gobierno que es borbandeado, entre comillas, ¿verdad?, por las redes sociales, en donde ya no solo hay una relación indirecta a través de los medios de comunicación, sino que el ciudadano se manifiesta directamente, a veces en forma soez, a veces en forma muy seria, pero que tiene, digamos, más espacios de discusión, de diálogo, y además de participar en la agenda nacional. Entonces, estos elementos no son fáciles, son experiencias nuevas, y entonces me parece que más que errores ha sido un tema de coyuntura, que yo creo que hay que empezar a descifrar, que hay que empezar a definir nuevos mecanismos efectivamente de comunicación, y en ese sentido, Randall, mi tesis es establecerlo en 2 vertientes: la agenda que yo llamo la agenda propositiva y la agenda reactiva, y tiene que haber un balance entre ambas. Cuando uno habla de agenda reactiva, es que nosotros tenemos la obligación de generar mecanismos de comunicación para dejar absolutamente claras las dudas que tienen las y los costarricenses. O sea, cuando hay un tema que genera controversia y genera duda, me parece que es obligación del gobierno tratar de dejar en claro esas dudas. Y la segunda es la agenda propositiva, es demostrarle al país que el gobierno día a día construye, realiza obras, da programas de apoyo, sostiene la institucionalidad del país, y una gran cantidad de cosas que se han hecho en el país y que se han invisibilizado, porque el peso de la agenda reactiva es mucho más fuerte que la propositiva. Y a la reactiva, Randall, permítame decirle una cosa, porque también hay 2 elementos: el elemento de corrupción y el elemento del modelo de desarrollo. Cuando yo hablo del elemento de corrupción, es que cuando la gente empieza a dudar de un proyecto, llámese refinería, que es un tema que está en este momento, y empieza a decir que hay cosas oscuras, que hay cosas extrañas, que hay intereses malévolos, etcétera. Bueno, la obligación del gobierno y del país y de la gente que piensa eso es demostrar que la hay o que no la hay.
En ese campo la presidenta Chinchilla es absolutamente radical. En el momento en que le demuestren a la presidenta Chinchilla que hay un acto de corrupción o que hay algún elemento que sea realmente oscuro, los proyectos no pasan. Incluso, si usted se acuerda, con el tema de la trocha, quien denuncia el tema de la trocha, los actos de abuso que se presentaron a la trocha, es la presidenta Chinchilla. Bueno, pero la gente no se acuerda de eso, entonces la gente vincula este tema con los temas nacionales que han pasado. Y en la otra, la otra vertiente, la vertiente del desarrollo. Un gobierno asume, un partido político asume un gobierno para definir un modelo de desarrollo, y los ciudadanos votan por ese modelo de desarrollo. Probablemente muchos costarricenses o un grupo de costarricenses no está de acuerdo en el modelo de desarrollo que plantea el gobierno de turno. Para eso tiene la opción electoral en el periodo siguiente para cambiar el modelo si es que lo consideran, o para sostener el modelo si es que lo consideran. Pero si nosotros no logramos separar el tema ético del tema del modelo de desarrollo, va a ser muy difícil que los costarricenses vuelvan a tener confianza, porque además hay sectores de interés que quieren combinar los dos para que el modelo de desarrollo que plantea un determinado partido político desde el gobierno no camine. Ahora bien, don Carlos, uno admite de alguna forma que el gobierno se ha tenido que enfrentar con coyunturas, porque cuando la presidenta Chinchilla gana las elecciones de 2010, lo hace con una amplia mayoría, ¿verdad? Entonces, digamos, de alguna forma entra en contradicción el hecho de que, bueno, es un pueblo apático a la clase política en los últimos años, es cierto, pero durante 2010, en febrero en lo particular, la presidenta Chinchilla gana con una importante fuerza política. Sin embargo, justo cuando está despegando el gobierno, surge el tema de la trocha, donde es la presidenta la que hace la conferencia de prensa en la que denuncia, es la presidenta quien le traslada a la fiscalía el tema, pero lo cierto es que son sus más cercanos colaboradores, el ministro en ese momento, don Francisco Jiménez, don Carlos Acosta, el director del CONAVI, y algunas otras personas, las que salen de alguna forma investigadas por el tema, ¿verdad? Y se da un golpe, se da el golpe del aumento de los diputados en primera instancia, se da también, por ejemplo, el caso de Oscar Núñez, con su polémico viaje a México, se da el tema de procesos, y bueno, y disculpe que se lo diga así, pero digamos, el colmo de los escándalos, ¿verdad?, que a uno le parece increíble, es el tema y que a la presidenta le parece increíble además, es el tema del vuelo a Perú. Entonces un día eso nos decía un analista, que me pidió que le reservara el nombre, pues un analista político, y me decía, mira, no hay nada peor para un gobierno que estar salado, y estar salado lo decía en el sentido de una frase que hemos escuchado mucho durante los últimos meses, particularmente después del viaje a Perú, y es que a doña Laura no le sale nada, es lo que dice, de hecho se dice en redes sociales, es decir, que con las mejores intenciones normalmente se le vienen abajo sus proyectos, o vienen cuestionamientos a la par de proyectos que se anunciaron como grandes, como por ejemplo el de la concesión de San Ramón, que recuerdo se hizo una conferencia de prensa anunciándolo como el gran proyecto positivo para el país, y que después surgen el montón de cuestionamientos hasta que la presidenta tiene que anunciar la rescisión del contrato. De alguna forma uno podría sentir desde afuera que no se estudia completamente las consecuencias ni el impacto de la comunicación que tienen las obras de gobierno, don Carlos. Bueno, efectivamente, por eso mismo hablo de este balance entre la agenda reactiva y la agenda propositiva del gobierno. Ha tenido mucho más el balance a favor de la agenda reactiva que de la agenda propositiva. Por ejemplo, el hecho de que la presidenta Chinchilla haya logrado convocar a los presidentes de las dos naciones más poderosas del mundo no pasa en ninguna parte del mundo. El hecho de que Costa Rica aparezca inalterable en los primeros 3 o 4 lugares en temas positivos en los diversos índices de análisis de desarrollo humano, llámese de que en Costa Rica es el tercer país donde la mujer puede tener más tranquilamente un hijo, donde el desarrollo humano en Costa Rica es el tercero o cuarto en América Latina, o que es el tercero o segundo país que tiene más sólida la paz. Todos esos hechos que son trascendentes, que son importantes, que son de análisis, se caen por una situación coyuntural que se presenta, y se le da más magnificencia a esa coyuntura que a todo este proceso de cosas que se suceden todos los días en el país. O sea, las obras que el gobierno está desarrollando y que la presidenta ha asumido son de incalculable valor, y la historia lo va a reconocer. Le voy a poner un caso, el tema de la seguridad social. O sea, el tema de la seguridad social, este gobierno lo recoge en una crisis
económica y estructural gravísima, y la presidenta asume la responsabilidad ella de enfrentar el problema. Hoy tenemos una seguridad social que va caminando de nuevo y el gobierno va a terminar con la seguridad a los costarricenses de que la seguridad social se va a mantener estable y que no va a haber grandes efectos para la atención de los ciudadanos. Bueno, eso la gente se le olvida, porque la gente ante esa pesadumbre que tienen de los hechos de corrupción que se han presentado en los últimos 30 años, cualquier hecho, aunque sea pequeño, que se dé, se convierte en un gran elemento superior incluso a este tipo de temas. Don Carlos, hay una participación activa a esta hora de las redes sociales, particularmente a la que usted nos dijo que le tenía pánico, que era Twitter. C. Castro Carranza dice: don Carlos, directamente, ¿cuándo van a tener la humildad para aceptar los errores? Porque su nuevo ministro de Comunicación continúa justificando las cosas. Está escuchando la entrevista, Carlos, y esa es la pregunta que nos hace. Y además nos preguntan en Facebook a esta hora, María Padilla: ¿mejorará la relación de comunicación de la presidenta con el pueblo? Ya que es bien sabido, dice ella, que ella es esquiva y limita a la prensa en sus preguntas. Y sobre todo quiero saber cuáles serán los principales retos a resolver en su nuevo puesto, don Carlos. Mire, en la segunda, viera que no, que es todo lo contrario. Más bien la presidenta, bueno, primero, si es con el pueblo o con la prensa, digamos, ahí diferenciamos. Venimos llegando de Santa Cruz, de una actividad lindísima en donde los vecinos de la comunidad de Villarreal dicen que es el primer gobierno que le resuelve problemas directos a su comunidad cuando se va a hacer la carretera Villarreal hasta saliendo de Santa Cruz, que es una obra de 5,000 millones de colones, y que durante 30 años se había dicho, el gobierno no lo había hecho, lo hace la presidenta Chinchilla, el gobierno de la presidenta Chinchilla, y la comunidad se vuelca realmente con un gran cariño hacia ella. Eso es diferente a lo que se percibe muchas veces en la relación con los medios, o se percibe en la relación general. Bueno, una parte que tenemos que volver a rescatar es que ella tiene que volver a enamorar a los costarricenses como los enamoró durante la campaña política, porque esa es ella. Realmente ella es una mujer sensible, una mujer realmente que tiene una vocación de servicio público importante, y que yo creo que puede lograrlo. Y en la primera respuesta, en la primera pregunta, no, los errores los reconocemos. O sea, yo reconozco mis errores todos los días, disculpe, o sea, y creo que se han cometido errores, y que por eso vuelvo a lo mismo, uno tiene que aclarar las dudas que hay y reconocer los errores que hay. Por supuesto, tenemos que reconocer los errores, hemos cometido errores porque tenemos un problema, entre comillas, todos somos seres humanos. Y yo no creo que nadie sea perfecto, sino que buscamos lo perfectible, y todos los días vamos a tener que hacerlo y mejorarlo. Pero por supuesto que reconozco los errores que hemos cometido. Hay un montón de errores que se cometen, muchas veces tiene que ver con el tema de la legalidad, porque hay que seguir procedimientos y a veces son imposibles a ver si uno cumple las funciones. Son errores personales, errores humanos que cometemos absolutamente todos, desde la presidenta hasta el más humilde de los trabajadores de este país, los cometemos, ¿verdad? O sea, yo no voy a ocultar ningún error, y vamos a hablar de los errores y vamos a tratar de remediarlos. Para eso estamos, para aprender de los errores y mejorar la situación. Y en el otro sentido, obviamente mi responsabilidad es tratar de llevar al país para que comprenda de que es posible salir adelante, de que es posible, teniendo un espíritu constructivo y positivo, que en conjunto, primero, superemos los errores, y segundo, podamos desarrollar cada vez más un país mejor, más próspero. Eso yo creo que es posible. Yo no le tengo temor a eso. Me parece que el país no va por mal camino, el país va por buen camino. Cuando yo he ido estos años a organismos internacionales o a foros, yo creo que los ciudadanos del mundo quieren ser costarricenses. Pareciera que hay algunos costarricenses que no quieren ser costarricenses, es lo que uno a veces no entiende, ¿verdad? Porque si usted le pregunta a cualquier organismo internacional o a cualquier persona en el mundo qué piensa de Costa Rica, usted va a encontrar algo que es totalmente diferente a lo que los mismos costarricenses pensamos de nosotros mismos. Ahora bien, don Carlos, ¿cuál sería para usted el problema más importante que ha tenido este gobierno en temas de comunicación? Mire, como le digo, es un tema, digamos, no creo que sea uno, creo que sean muchos. Por eso es el más grave. El más grave probablemente es que no hemos tenido y hemos cometido el error, hablando de errores, de la capacidad de balancear esa agenda propositiva con la agenda reactiva.
hemos tenido que reaccionar a las cosas y no adelantarnos a los modelos de desarrollo. Y me parece que ahí está, digamos, como la clave para tratar de generar un debate en el país sobre qué tipo de modelo de desarrollo queremos en Costa Rica, y que el gobierno defienda el suyo, y que las y los costarricenses que están en contra de ellos también defiendan, y que seamos tolerantes entre nosotros. Don Carlos, en el tema de la imagen de la presidenta, a mí me llamó la atención una frase que utilizó usted en la conferencia de prensa, y es que dijo que usted no tenía o no iba a subir la imagen de nadie porque usted no es publicista sino periodista, pero lo cierto es que la presidenta está en un momento difícil de imagen, don Carlos. Bueno, denos un poquito de tiempo, y me parece que el tema de la imagen pasa por el tema de informarle al país lo que se está haciendo, de informarle al país el esfuerzo que hace la señora presidenta y su equipo de gobierno. Y entonces para mí esa es la mejor imagen, informar y decir lo que está sucediendo, y no tanto preocuparse de que se acicale un poco en un anuncio, sacar anuncios bonitos, etcétera. Probablemente habrá que hacer algunas cosas de esas, pero no son las importantes. Realmente lo importante es lograr que el costarricense sepa lo que la presidenta y su equipo está desarrollando, y ahí me parece que poco a poco los costarricenses van a ver la magnitud de la obra, del trabajo que ha desarrollado la presidenta Chinchilla y su equipo, y yo estoy seguro que la historia va a tener que reconocerle, tarde que temprano, ese esfuerzo personal y profesional y ese esfuerzo de equipo que se ha hecho en esta administración. Y déjeme decirle que cuando yo veo a los costarricenses emocionados por el presidente Mujica, el presidente de Uruguay, que sin duda es un ícono, yo tengo que decirle que para mí no hay ninguna diferencia con la presidenta Chinchilla. O sea, aquí no hay un solo costarricense que pueda venir a decir que la presidenta Chinchilla se ha enriquecido, se ha beneficiado. O sea, eso no existe. La presidenta Chinchilla sigue siendo una persona humilde, trabajadora y con las mejores intenciones e intereses para servirle al país. Don Carlos, en el tema de las redes sociales, primero, ¿ya reactivó la cuenta en Twitter? No, todavía no. Todavía tengo temores de eso, para confesarle. Vea mis errores, no he podido avanzar en eso. Soy un comunicador y no he podido avanzar en eso, lo reconozco. Y tendré que aprender, o sea, no he podido aprender el tema, pero trataremos de hacerlo. Y el otro tema, ¿cómo enfrentar el tema de las redes sociales? Ya no solo en el tema de Twitter, sino en general, porque la presidenta usa Twitter y la presidenta lo ha dicho una y otra vez. A veces creen que a mí me manejan las redes sociales, pero es la presidenta la que escribe de redes sociales. Lo que pasa es que a veces uno tiene la impresión de que a veces está en un momento más desestresado, en un partido de la selección, por ejemplo, o recuerdo cuando se fue la luz en el Super Bowl, y entonces la presidenta trata de ser un poco más relajada, digamos, en sus comentarios, y la critican. Si dice algo serio, la critican. Si dice buenos días, no faltará quien la critique. Pero la presidenta sigue utilizando ese medio para acercarse a la gente. De hecho, desde el principio del gobierno creo que no volvió a pasar bajo la dirección en el ministerio de don Francisco Chacón, pero la presidenta habilitó, recuerdo, 2 horas en Twitter una noche para responder a la gente que le preguntaba en Twitter. ¿Cómo se manejará el tema de las redes sociales? Bueno, eso tenemos que estudiarlo, porque el dilema de las redes sociales es que esa personificación que se debería dar en este tipo de situaciones se ha distorsionado, y aparece una cantidad importante de personas que no se identifican, que no dan la cara y que se dedican a ofender, pero en forma soez. Yo estoy seguro que la señora presidenta, cuando tiene un debate, tiene una diferencia, ella es tolerante y puede plantear las tesis, pero el problema es cuando se empieza en forma soez a criticar la labor del gobierno o de ella, o a tratar de insultarle de una forma personal. Es que ella es un ser humano, o sea, todos somos seres humanos, y las redes sociales han servido para no dignificar ese mecanismo de comunicación tan importante como es el mecanismo cara a cara, que podría ser un mecanismo mucho más fácil, sino que se utiliza para otras cosas. Pero bueno, a lo hecho pecho existen y habrá que aprender a manejarlas, y yo estoy estudiando ya cuáles opciones podrían haber en ese campo. Don Carlos, me queda un minuto de programa, pero no quería dejar de preguntarle, en conversaciones particulares, no en entrevistas, en conversaciones que he sostenido con los anteriores ministros de comunicación, muchas veces se quejan de los periodistas.
de que a veces sufrimos, digamos, un desconocimiento grave de una lectura profunda, digamos, de los hechos, y no solo lo evidente, que muchas veces criticamos solo lo evidente, que el periodismo muchas veces en los últimos años se ha visto representado como cuestionarlo todo, interrumpir todas las declaraciones, ¿verdad? Y no ir a los temas profundos. ¿Cómo lo ve el nuevo ministro de Comunicación? Bien, que esa es nuestra tarea, ¿verdad? Yo a mí sí, por supuesto, soy profesor universitario de periodistas desde hace 15 años y me encanta obligar a mis estudiantes a que profundicen en los temas, pero también los temas simples son parte del caso. Yo soy periodista no solo de profesión sino de corazón, por lo tanto los entiendo, los comprendo y voy a tratar de ser un intermediario para aclarar las dudas, y pretendería que ojalá nos abra un espacio para poder difundir la obra que realiza el gobierno. Don Carlos, muchas gracias. Estaremos en contacto, estarán en estos micrófonos seguramente muchas veces, de ahora en adelante. Bueno, muchas gracias, Randall. Gracias a don Carlos Roversi, nuevo ministro de Comunicación y Enlace Interinstitucional de la Administración Chinchilla Miranda, anunciado el pasado martes. Gracias por acompañarnos este jueves y gracias también a quienes ven este programa en reprise a las 7 de la noche en Canal 12, la imagen de la radio. Los esperamos mañana con otro programa. Que tengan todos una muy feliz tarde. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto fue Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.